¿Es Supergirl la obra maestra que nos prometieron para este nuevo universo DC o es un blockbuster veraniego del montón? Muy buenas a todos, soy Ivanovich y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Hoy para esta crítica toca ponerse el uniforme y la capa, aunque en este caso la capa es metafórica, porque ya ha llegado el momento de hablar de Supergirl. Como ya leéis en el título, la crítica es tanto sin spoilers, que será esta primera parte, y luego ya con spoilers, por tanto ya mencionaré cosas sobre la trama en sí y mi opinión sobre ciertas decisiones narrativas. Por lo tanto vamos a analizar detalladamente qué funciona y qué no. Como digo, primero sin destriparos absolutamente nada de la trama. Pero antes de darle caña, déjate un buen like, una suscripción si no estás suscrito al canal y os gusta este tipo de contenido. Ya cuando le deis tenéis ahí todos los niveles, toda la información, todos los precios y todo lo que necesitéis saber para poder uniros. Así que venga, vamos a darle caña porque hay tela que cortar. De primeras, para ponernos en situación, esta Supergirl es la segunda gran producción cinematográfica del nuevo universo DC, o siglas DCU, bajo la batuta creativa de James Gunn, también en este caso unido con la parte más productora de Peter Safran, ¿no? Los presidentes de DC Studios. Por otra parte, en el apartado de dirección tenemos a Craig Gillespie, que en este caso lo recordaréis por hacer películas con cierto tono gamberro, con en este caso también protagonizadas por mujeres, ¿no? Como Yo, Tonya o Cruella. La cinta en sí es una adaptación de la miniserie de cómics, en este caso dibujada por Tom King, que en este caso intenta un poco coger las bases o emular las bases de la historia en cuestión, pero obviamente pues dándoles una vuelta. Y la encargada de trasladar esta historia a la gran pantalla ha sido Ana Nogueira, que en este caso también está trabajando con otras películas de DC, en este caso la de Teen Titans, entre otras. También se está rumoreando que está escribiendo la película de Wonder Woman. Y al final yo creo que el objetivo con esta adaptación ha sido encontrar un equilibrio entre la acción moderna, entre el blockbuster y también el drama de personajes, que es un poco lo que se puede recoger del cómic, ¿no? La historia nos presenta una Kara Zor-El que ya desde el principio y ya con lo que es el leitmotiv, ¿no?, del personaje para esta película y para, no sé si el nuevo universo DC en general, pero ya marca las diferencias con su primo, ¿no?, con Kal-El, Clark Kent, alias Superman, que se aleja por completo del mito que tenemos del personaje en los cómics de ser la prima perfecta de Superman o que comparte tantas cualidades con Superman, y esto lo dejan claro desde el principio de la película, más allá de que está en una situación personal bastante jodida. Nos encontramos con una Kara que en este caso está pasando por un trauma o que está todavía superando ese trauma, que pues está relacionado con el trasfondo de su raza, con el tema, ¿no?, del territorio de Argo en este caso, con sus padres, y eso pues como digo todavía lo está sobrellevando todavía, ¿no? Y al final es una superviviente que vaga sin rumbo por los barrios de todo el espacio, en este caso con el objetivo de anular o de, en este caso, olvidarse de sus poderes, ¿no?, de olvidarse de todo, básicamente. Pero tanto lo que podemos sacar de la historia o de la premisa del cómic como de esta película es que su vida da un vuelco cuando se cruza con la niña Ruthie, que se encuentra atrapada en una misión intergaláctica de venganza, en este caso contra el pirata espacial Krem, que es el villano de esta película. Por lo tanto, juntas emprenderán un viaje en el que Kara ejercerá de una especie o de una suerte de guardaespaldas espacial, aunque también tiene sus motivos personales. Como ya he mencionado antes, uno de los grandes atractivos de esta película es que adapta la miniserie de cómics Woman of Tomorrow, que está escrita por Tom King. Básicamente es una obra contemporánea brillante que se lee prácticamente como un western espacial. Realmente el reto de la película era bastante grande, ¿no?, porque era en este caso acoger, ¿no?, como digo, trasladar, ¿no?, esta historia que tiene tantos tintes filosóficos y obviamente dramáticos también, en este caso provenientes de las viñetas, y trasladarla a un producto cinematográfico que también intenta ser un blockbuster, ¿no?, una película de acción comercial. Y como ahora os explicaré, en este caso para mí el resultado ha quedado un poquito agridulce. Pero bueno, en este caso vamos a empezar por lo que más me ha gustado de la película o de lo que más puedo destacar de la misma. Esta es una de las cosas, pero como digo hay otras que ya pues tendría que meterme con spoilers, por tanto ya se lo dejaré para la parte con spoilers. Pero para mí una de las cosas que más puedo rescatar es la gran mayoría del reparto principal de la película, que me parece que aunque tengan un guión pues flojo o que tampoco depara mucho más en sí, pero creo que para lo acotados que están por el guión o por el tono, pues me parece que cumplen bastante bien. Pero vamos a empezar hablando de Millie Alcock, que es la actriz, en este caso protagonista de la película y la encargada de trasladar o de interpretar a Supergirl, a Kara Zor-El. Porque para mí cumple con creces con mostrarnos, ¿no?, hasta una versión de Kara pues también diferente, ¿no?, lo que hemos visto en el término audiovisual, digamos, o en el mundo audiovisual, porque al final pues creo que ella sí que ha plasmado esa sensación de ser
ruda, ¿no? De que le da igual todo, ¿no? O sea, ese pasotismo, ¿no? Que al final también se ve del personaje en el cómic. Y también está como en ese mood de que como le da igual todo y al final pues acaba teniendo sus peleas, acaba teniendo sus movidas y bueno, por supuesto ella pues, aunque depende de qué planeta esté, ¿no? Porque obviamente también se va a planetas para poder, bueno, pues emborracharse en este caso, que es un poco lo que, o sea, la forma de pasar toda esta parte traumática o etapa traumática de su vida, ¿no? O a menos de asimilación, ¿no? Por lo tanto, para mí se cree el personaje y aparte que físicamente da la talla, o sea que en este caso ya si juntas esos elementos en sí, pues ya al menos ya te sale pues una traslación del personaje en sí que cumple bastante bien. Bueno, al menos para el tipo de historia o el tipo de tono y el tipo de supergirl que se ha buscado para esta historia concretamente, ¿no? Luego, por otra parte, ya en contraposición o a menos con una actuación que, bueno, entiendo que obviamente tiene más margen en sí, o sea que pues aparte tampoco es que la pongan como que es mala ni nada por el estilo, o sea que no me ha convencido en sí, o sea de manera particular, es la actuación de Eve Ridley como Ruthie. Es verdad que, bueno, pues como digo, es una actriz joven, pues aparte no sé si será su primera película o su primer trabajo dentro del mundo cinematográfico en sí, pero bueno, pues aparte, pues como digo, sí que funciona narrativamente como motor o uno de los motores de la historia para Kara, en este caso, pero es verdad que en cuanto al trabajo en sí, pues bueno, digamos que es de lo más flojo que he visto en sí en cuanto a actuaciones, ¿no? O no me ha convencido personalmente en sí, ¿no? O sea, a lo mejor, como digo, hay margen para que obviamente pues ya la chica, si la vemos más veces, pues ya se haga soltando un poquito más, ¿no? Y al final la dinámica que tienen esos dos personajes de compañeras de viaje a la fuerza en ese sentido, pues, y también, en este caso también en parte, ¿no? Por la decisión de Kara, ¿no? De aceptarla en esa misión que tiene, ¿no? Por esa parte diría que se basa bastante bien lo que es esa relación entre las dos, pero sí que es verdad que la película en sí, ya sea por guión, por más falta de desarrollo, puede ser, o no sé, por falta de punch, un poco de punch emocional por esa parte, pues en ese caso sí que le falta un poco ese empujón para que al menos pudiésemos conectar con los personajes al 100%, ¿no? Porque al final hay muchas cosas y muchos elementos que al final son tan básicos y ya se han visto tantas veces que ya te resulta superfluo, ¿no? Me ha basado mucho más con Ruthie que con Kara, eso sí, porque con Kara pues, le da mucho más trasfondo, porque cuentan la historia de Argo y de sus padres y todo, pero bueno, es verdad que a la hora de conectar a los dos personajes, pues se queda un poco cortita en ese sentido, ¿no? Ahora creo que hay que hablar de uno de los reclamos o de uno de los personajes que más expectativa podía generar en el sentido de ganas de verle ya por primera vez también en el mundo audiovisual, ¿no? Que en este caso es el personaje de Lobo, ¿no? Que en este caso está interpretado por Jason Momoa, que, bueno, pues este ha sido su nuevo papel para este nuevo universo DC, ¿no? Y al final, para buscar el casting adecuado para este personaje, Jason Momoa es que es literalmente Lobo en sí. Por lo tanto, sí que era muy complicado en este caso cagarla con el personaje, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues es verdad que, como es de esperar un poco, si conocemos al personaje de los cómics, que es mucho más agresivo, mucho más violento, mucho más mal hablado, obviamente, como digo, está bastante acotado o limitado por la película en la que ha participado, ¿no? Por el tono y por la clasificación que tiene, como digo. Sí que cuentan algunos detalles de él para eso, que la gente lo sepa, un poco para hacer un poco más mainstream en ese sentido y que la gente ya pues lo tenga un poco más en cuenta, que es el tema de, bueno, como en los cómics que destruye su planeta y que al final trabaja como mercenario, ¿no? Como un cazarrecompensas. Que eso, a ver, no es que se explique, pero bueno, se muestra en sí, ¿no? O sea que, bueno, pues aparte lo presentan así. Bueno, ya que aparte de destruir su planeta, aniquiló a su propia raza, ¿no? Por tanto, fijaos que está bastante locuelo, ¿no? Y al final Jason Momoa, pues creo que se nota y obviamente lo ha estado diciendo durante tiempo que al final Lobo era como su sueño, su papel soñado, ¿no? Dentro del género de superhéroes, de los cómics en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ha recibido esta oportunidad y al final se nota que disfruta con el papel y que disfruta con el personaje en sí, ¿no? Obviamente, pues como digo, está limitado, pues aparte de la clasificación, que es PG-13, no sé qué, y el Lobo es un personaje R al estilo, bueno, entonces se le atribuye o se le enlaza mucho con Deadpool, pero por el tema de la violencia, por el gore, por la sangre y por el lenguaje que utilizan, ¿no? Pero bueno, esa actitud gamberra de también ser un pasota y que al final va a su rollo, esas cosas sí que, aparte de que Jason Momoa pues ya físicamente y ya dentro de la caracterización del personaje y de todo, que igualmente pues también se comentó en su momento cuando se mostró a Lobo por primera vez, en este caso creo que ya dentro de la película pues ya te acaba funcionando, aunque obviamente pues haya ciertas diferencias con el aspecto que tienen los cómics, pero bueno, pues aparte pues dentro ya, o sea, al final pues aparte ha convencido bastante, entonces pues ya lo que le queda un poco
pues ya darle un poco de carta libre, ¿no? Y aún así tampoco es que salga mucho la película, no tiene ninguna influencia narrativa en la película, solamente aparece por ahí y pues con coincidencias de la vida, que pues en este caso, para la parte final sobre todo, pues que, bueno, pues tienen que, digamos que todos están en el mismo lugar, ¿no? Así que bueno, sirve un poco como presentación para mostrarnos a Lobo por primera vez y bueno, pues a partir de ahí, pues eso, como prueba de sonda en ese sentido, que bueno, tal vez a lo mejor la película de Supergirl no hubiera sido el mejor proyecto para introducir a un personaje así, pero bueno, al menos para ya decir, mira, este es Jason Momoa y está como este personaje que al menos hagamos que mole en sí, ¿no? Y bueno, pues por esa parte sí que parece que ha sido lo que más ha gustado, de lo que más ha convencido y de lo que a lo mejor más ganas hay de ver, ¿no? Entonces por ahí, si va por ahí la cosa, pues la estrategia yo creo que habrá funcionado, ¿no? Y aparte es que Lobo aparece en momentos, o sea, realmente en casi todas las escenas en las que aparece como que le da algo diferente también, o sea, a pesar de que Kara y él como que comparten en ese momento, ¿no? Esas dotes de pasotismo, de gamberrismo y demás, ¿no? Pero al menos sí que le da también su gracia, le pone esas bromillas o esa, no sé, esa... como que se empieza a reír, ¿no? De la situación o que yo qué sé, como que obviamente tiene esa picardía, por así decirlo, que también eso también lo hace suyo en sí, ¿no? Así que son momentos que, bueno, les vienen bien también, o sea, que le vienen bien a la película, ¿no? O sea, también los aporta de manera positiva, lo que pasa es que en sí el personaje pues no aporta nada narrativamente, ¿no? Digamos que sirve más para el contexto general del DCU o el lore general del DCU, ¿no? Y ya terminando con lo que son el grupo principal de personajes o de los que más podemos destacar, también podríamos hablar de los padres de Kara, ¿no? Que aparecen en la parte del flashback o del... Sí, vamos a decirlo, ¿no? El flashback largo, ¿no? En el que muestran la historia de Kara, qué motivo tiene para llegar a... O sea, para que la manden a la Tierra, ¿no? O sea, que al final obviamente cuentan todo eso, el tema de Argo y pues lo que le pasa pues, a los supervivientes, ¿no? De la destrucción de Krypton en este caso. Y claro, pues pasa lo que pasa, pues aparte, y ahí me parece que es me parece que es la mejor secuencia en sí de la película, narrativa obviamente, pero como que es de lo que más aporta a la película, ¿no? Para también entender al personaje de Supergirl, pues obviamente es clave, aparte de que es la parte en la que conoce a Krypto, ¿no? Que eso también pues ya también viendo esa relación con Krypto, que también es de las cosas que más me ha gustado de la película, pues, o de lo que más, no sé, en eso sí que he conectado bastante, ¿no? No sé si es porque es Krypto, porque es un perro o lo que sea, pero ahí sí que creo que es más efectivo, ¿no? Obviamente. Pero a mí me parece, por ejemplo, que en este caso un poco más el padre, bueno, por motivos claros, pero me parece que esa relación que tiene Kara con sus padres y eso del cariño, de la cercanía, del amor que se tienen y pues todo, ¿no? Y esa escena también con el padre, ¿no? Cuando ya decide mandarla a la Tierra o sacarla de Argo y demás, pues claro, obviamente es una decisión, pues, joder, que en este caso es diferente a la situación, ¿no? O sea, dentro de ese paralelismo o ese modo espejo en ese sentido que puede haber con Clark, ¿no? Con Kal-El, pues claro, Kal-El era un bebé. Obviamente no tenía ningún tipo de... No podía dar ninguna opinión, no podía dar nada. Y bueno, al fin y al cabo, pues los padres en este caso son siempre protectores y independientemente de la opinión de su hijo o su hija, pues al final quieren protegerlos y digamos que iba a pasar seguramente sí o sí, ¿no? Pero claro, es diferente, ¿no? Porque al final, pues Kara lo vive. En este caso lo vive mucho más y al final, pues ella ha tenido una historia con los kryptonianos, ¿no? En este caso Kal-El realmente no. Y al final me ha jodido un poquillo la cosa, y aunque sé que obviamente es algo que una diferencia de lore pues que ya han marcado James Gunn y Safran, ¿no? O DC Studios y en este nuevo universo de DC, ¿no? Con el tema de los kryptonianos en general, que al final tenían el objetivo de conquistar mundos y conquistar razas, y por eso mandaron a Kal-El, Jor-El y Lara. Entonces, claro, eso ya no lo dijeron en Superman. Y aquí, la verdad que me sigue jodiendo, o sea, aquí en esta película también me ha mostrado ese contraste y al final también me acaba jodiendo un poquito más, porque claro, por el tema, ¿no? Que también hablamos cuando se dio Superman, ¿no? Que al final cambiaron todo el lore de los kryptonianos, el objetivo de Kal-El, o sea, que le pusieron Jor-El y Lara a su hijo, y o sea, lo que querían de él al menos. Pero como marcan ese contraste con Zor-El y con también la madre de Kara y
claro, pues al final como que no sé, como que la motivación o cómo lo tratan, cómo lo enfocan, pues resulta mucho más cercano, mucho más empático en ese sentido. O sea, que obviamente siento mucha más empatía por Kara y por sus padres en sí que por los padres de Kal-El, ¿no? Obviamente con Kal-El, Superman, pues obviamente sí, porque el personaje es como tal, es como el personaje en sí, que en ese sentido sí que tuvo ese desarrollo en su película, pues aparte, ¿no? Después de enterarse de todo. Pero, claro, ahí me sigue jodiendo el tema de los padres, ¿no? De Kal-El, pues aparte, ¿no? Entonces, digamos que la película me ha recordado un poquillo que para mí sigue siendo una cagada en sí, ¿no? Pero aparte de los padres en sí, pues tenemos, como digo, al antagonista, al villano de esta película, que es Krem de las Colinas Amarillas, al pirata. Y bueno, pues digamos que si la película empieza ya a patinar estrepitosamente, para en este caso dejarla como una película del montón o como una película que pasa sin pena ni gloria o como que una película sin más, o sea, que una película que se deja ver y ya está, para mí es el tema del villano, porque es de estos villanos de opereta y ya está. Y en este caso, pues a ver, el pobre el actor, ¿no? Matías Schwanertz, no sé cómo pronunciar el apellido. Pero el actor en sí, pues, como digo, hace lo que puede con el guión que tiene, ¿no? Porque es que en este caso es un antagonista plano, totalmente previsible. Obviamente, pues quiere ser el más malo, el más cruel, no sé qué, no sé cuánto. Y pues hará sus cosas de malo malvado, pero ya está. Y aparte es que tiene una especie de toque o algo así raro, porque, lo que sé, siempre que intenta ser amenazante, siempre que intenta ser cruel, como que termina comiendo algo, ¿no? O termina pidiendo comida. En el cómic no es así. O sea, en el cómic obviamente hay mucho contraste, hay mucha diferencia con el Krem de los cómics, por lo tanto, pues es de lo que más falla sin duda. Porque en el cómic en sí no es un villano y ya está, ¿no? Un villano maloso y ya está. Y es que al final, pues cuando también llega un momento en el que intenta, o sea, en el que pueda haber un primer asalto, un primer enfrentamiento así, pues obviamente digamos que sí que se muestra más a Crema y pues eso, más agresivo pues aparte, que bueno, pues puedo hacer alguna cosilla. Pues es que igual, o sea, la cosa es que eso no tiene ningún valor porque en este caso Supergirl está en un momento de bajo nivel de fuerza, digamos, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, claro, no cuenta en sí, porque Krem está pues haciéndole daño, está dañándola, pero con el Supergirl no es, ni siquiera está estable, ¿no? Entonces ya, obviamente, cuando ya pues ya pensamos, ¿no? En Kara ya obviamente recuperado, ¿no? Que obviamente pues el nivel de poder de Kara en sí, pues porque por la raza que es y por lo que puede adquirir, pues claro, obviamente es alto, ¿no? Así que ya, pues cuando llega ya la parte final y ya está Kara recuperada en ese sentido, pues ya como que, pues prepárate porque te vas a llevar una somanta de hostias. Y esa parte se cumple. Entonces para mí, como digo, es, si no lo más flojo de la película, es de lo más flojo, porque aunque el guión tampoco, como digo, no es la gran cosa, pues aparte en sí, pero es que, no sé, como si ya presentas un villano totalmente plano, a día de hoy, en 2026, hace que la película pase sin pena ni gloria, que no sea recordada, que se pueda ver para ver cuando tengamos un rato libre y ya está. Que tampoco pedíamos mucho más que eso. Pues también es verdad. Con esta película tampoco pedíamos aquí que fuese aquí la quinta venida de Cristo, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, dame a una introducción potente, dame una película individual potente de Supergirl que también lo necesita, ¿no? Es decir, también para darle una oportunidad de cara al público mainstream, pues claro, me parece que no lo han conseguido. Luego por la parte de acción, pues cumple, ¿vale? Tiene sus escenas y bueno, pues aparte y los vuelos de Supergirl también molan bastante. Tiene un par de secuencias en las que va al espacio, bueno, la parte que juega con Krypton, aunque sea cortita, pero mola también. Tiene cosillas que molan la película en sí, por la parte más espacial, ¿no? Entonces ahí el personaje pues se mueve bien. Luego también tenemos mucho diseño de eso de alienígenas, muy al estilo Guardianes de la Galaxia en ese sentido, con varios lugares muy coloridos o con colores muy contrastados y muy propios en sí, ¿no? Entonces sí que son elementos y decisiones artísticas que obviamente también recuerdan mucho a las películas de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Y ahí yo creo que, a ver, ya pensando en que James Gunn ha metido, yo creo al menos bastante mano a esta película, y bueno, eso también va un poco, o sea, si es así realmente, pues sería contraproducente con el mensaje que siempre están enviando públicamente de que cada película y cada producto del nuevo universo de DC va a tener primero su visión particular, si hay un director, en este caso, fichado, ¿no? Para cada uno de esos productos y claro, pues al menos sí que le da al menos su perspectiva y su estilo artístico y estas cosas, ¿no? Pero obviamente, como digo, es uno de los jefes en sí.
y al final pues tiene esa potestad para meter toda la mano que quiera, pues aparte, y obviamente tiene ahora mismo la carta blanca de sus jefes, luego ya veremos que eso continúa. Pero como digo, hay muchos elementos que se notan mucho, o sea, que son muy James Gunn, ¿no? Como que se nota que han sido decisiones de James Gunn porque son cosas que están muy relacionadas con sus películas de Guardianes de la Galaxia, y como James Gunn también busca mucho que su estilo, ¿no? O sea, que es que esa es la cosa, ¿no? Que presuntamente como que promociona el DCU diciendo que cada producto va a tener su estilo propio, y habrá productos que sean así, por ejemplo Clayface seguramente, y otros productos más, pero hay otros que como toquen algo de su rollo, como toquen elementos y temáticas y géneros que ya haya tocado él, es como que aquí tengo que meter yo cizaña porque yo quiero que se me siga referenciando, creo que la gente sigue encontrando referencias a mí, ¿no? Que siga abogando, digamos, pues aparte por la parte narcisista que también le define y que bueno, son cosas que ya se han visto, ya se han demostrado que es, en este caso como al menos como presidente de C Studios, ¿no? Vamos, que ya obviamente ya es lore y meme de redes sociales del universo en general, que en cada producto de Gunn, siempre que se note algo de él, pues que está el tema de que él pasa notitas a los directores y guionistas de los productos en sí, y que obviamente se acaban notando, ¿no? Y yo creo que con esta película pues ha habido bastantes notas. ¿Que han perjudicado o beneficiado a la película? En algunas cosas han perjudicado y otras han beneficiado en este caso, ¿no? Porque, por ejemplo, sí que noto cosas de Gunn en esta de su tono, de cosas que ya hemos visto en sus películas, que realmente son de las que más me gustan, seguramente. Tampoco sé, obviamente, desarrollo interno, no sé quién, imagino que, bueno, como digo, James Gunn habrá estado ahí y que habrá aportado sus cosas y que habrá dicho esto, hazlo así, hazlo así, y otras cosas habrá dicho, pues esto hazlo tú porque es tu rollo, ¿no? Pero claro, luego no vayas diciendo todavía que también está el tema de los guiones, ¿no? Que si para aprobar un producto de DC tiene que tener un guión que exquisito, o que en este caso, pues bueno, obviamente tiene que cumplir con sus estándares. Lo que pasa es que, claro, viendo el guión de esta película, por ejemplo, digamos que entonces el estándar de DC Studios no es muy alto, y eso me preocupa. Así que por favor espero que no sea el estándar, nivel estándar, o que se conformen con lo que han propuesto narrativamente con esta película, por favor. Así que en este caso espero que se aprenda de los tropiezos. Así que bueno, ya terminando con la parte sin spoilers, pues ya, como digo, voy a dejar también mi nota, y también en este caso añadiros que la película no tiene escenas post créditos, por tanto ya cuando pues rulen, ¿no?, los créditos finales, cuando termine la película, pues ya podéis ir a donde queráis, donde os dé la gana. De hecho, la última escena en sí, no aquí en este momento no voy a contar lo que es, pero la última escena en sí, creo que he visto o leído que estaba planeada para ser la post créditos, pero al final decidieron meterla en el metraje final. Pero como digo, para darle mi nota, antes de pasar a la parte con spoilers, sobre todo para la gente que todavía no haya visto la película y que quiera al menos saber mi nota en sí de la cinta. Y bueno, en este caso para mí le voy a poner un 6 sobre 10, ¿vale? Como digo, al final tiene sus cosas positivas, sus partes negativas que son bastante importantes, ¿no?, para el tipo de historia que propone en este caso, y obviamente también como adaptación de Woman of Tomorrow, que lo que es la miniserie de cómics es de lo mejorcito que ha habido de DC seguramente en los últimos años, y obviamente pues no le hace justicia en este caso, ¿no? Así que tiene cosas, sí que tiene referencias visuales, artísticas y narrativas que toman, ¿no?, de base, ¿no?, para la historia en sí, pero falta mucha chicha, falta mucho desarrollo. Obviamente, pues lo típico, ¿no?, son medios distintos, pero en este caso, pues ya que lo han también que de hecho también han ido ahí rebajando, ¿no?, el porcentaje de importancia de la película en cuanto a adaptación, ¿no? Digamos que empezó titulándose Supergirl Woman of Tomorrow y acabó titulándose Supergirl a secas, ¿no? Obviamente eso ya fue un cambio, ¿no? Pero bueno, ya que trata de adaptar eso, pues como adaptación pues es floja. Pero bueno, como digo, con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque aunque haya cosas que son bastante negativas, pero tiene cosas positivas, tiene cosas que, bueno, aparte que la película es entretenida y que al menos el rato pues lo puedes pasar bien, pues aparte, eso sí, pero obviamente no es ni, como digo, ni una película que vaya a ser eso, recordada, ¿no?, como la película de Supergirl en sí, ¿no?, como yo que sé, la referencia, ¿no?, que tengamos del personaje, ¿no? O también quiero pensar un poco, ¿no?, porque si no va mal la cosa. Pero como digo siempre, antes de pasar a la parte con spoilers, pues en este caso id a ver la película, dadle la oportunidad y sacar vuestras propias conclusiones, porque, bueno, como siempre digo, ¿no?, os puede gustar igual que yo, o más que yo, o menos que yo. Obviamente cada uno tiene su criterio y sus cosas, y su propia opinión, ¿no?, las cuales ya os animo a que pongáis en los comentarios. Pero como digo, pasamos ya
ya a la parte con spoilers, así que os dejo aquí como 3-5 segundos para estar dándoos un poquito el rollo, para que salgáis del vídeo y que luego cuando vayáis a ver la película, pues vuelvas aquí al vídeo en cuestión y que ya veáis lo que opino sobre cosas que ha pasado en la película. Así que, ahora sí que sí, damos, en este caso, la bienvenida a la parte con spoilers, ¿no? De Supergirl. Así que bueno, en este caso podemos comenzar con, bueno, de las cosas que más me han gustado narrativamente de la película, ¿no? Que es el tema del flashback, ¿no? Lo que es la intrahistoria de Kara en Argo y como, bueno, obviamente cuentan desde que, en este caso, avisan ya a los kryptonianos de que el planeta va a explotar, básicamente, ¿no? Entonces, pues al final, en este caso, tanto los padres, Kara y pues otros kryptonianos, pues al final consiguen en este caso, pues cubrir su zona, en ese sentido, o su ciudad, y consiguen sacarla, ¿no? Del planeta antes de que este explote, ¿no? Entonces como que son como los últimos supervivientes, ¿no? Del planeta, de los kryptonianos, ¿no? Y Kal-El, y bueno, también me imagino que también Zod y digamos otros personajes kryptonianos que también me imagino que veremos en algún momento, ¿no? Pero claro, te meten en este drama, ¿no? Con lo que es la enfermedad, ¿no? De la madre, y luego, o sea, el descubrimiento, ¿no? De que hay kriptonita en la superficie y pues eso está afectando a los kryptonianos supervivientes y que va a hacer que Argo, o sea, la ciudad en sí, y sus habitantes pues mueran, ¿no? Así que acaben afectados por la kriptonita y acaben muriendo, ¿no? Por tanto, ese es el motivo, ¿no? La motivación, sobre todo por parte de los padres, por supuesto, pero que al final pues consiguen convencer a Kara para que deje a su familia y al resto de kryptonianos, a los argonianos, por así decirlo, para que ella escape en una de las cápsulas kryptonianas y, pues, como digo, deje todo su familia, deje todo atrás, ¿no? Para que ella se salve en sí. Y ha habido mucha emoción, ha habido ese drama con el tema de la madre y, pues, que, como digo, ella también es hija única en sí, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente está también muy unida con sus padres. Entonces, pues aparte, sí que es una parte de, como digo, es una fracción, ¿no? De la película en sí, una parte en sí, que realmente ha sido de las que más me han llamado la atención, de las que más me ha interesado. Obviamente, pues eso aporta al desarrollo de Supergirl en la película, por lo tanto, eso es de lo más, no sé si lo he dicho antes en la parte sin spoilers, pero es de lo más destacable para mí de la película, de lo que más se puede salvar y de lo que más en sí me ha convencido y que me gusta. Y aparte, como digo, es como eso sí que lo he dicho antes, pero el tema de Krypto, ¿no? Que al final, como también una de las bases, ¿no? De desarrollo y de motivación para Kara, ¿no? Es el tema de Krypto, pues claro. Ya también nos cuentan como su primer día, ¿no? O sea, el día en el que Kara encontró a Krypto y pues lo que significa Krypto para ella, ¿no? Igual, pues me parece bonito. Ya, por ejemplo, aquí, entrando en esa comparación o en lo que es esta película como adaptación del cómic en sí, pues claro, en este caso ya contando ya detalles del cómic también, o incluyéndolos, pues en el cómic, por ejemplo, está el tema de Krypto, ¿no? Que en este caso creen, o en este caso está el tema de que Krypto está herido, en este caso, o supuestamente herido, que ahí está la cosa. Entonces, claro, en el cómic se acaba revelando que Krypto no estaba herido en sí, ¿no? Y como que Kara estaba disimulando, estaba engañando, porque, claro, ella quería en este caso que Ruthie no se vengase, ¿no? O sea, que al final Ruthie no acabase en ese ciclo, en ese camino de venganza que tanto la iba a afectar, ¿no? En el resto de su vida, ¿no? Porque obviamente como tal, obviamente el tema de la venganza ya sabéis, ¿no? Que obviamente realmente no aporta nada, ¿no? Entonces, ese es uno de los mensajes más importantes que tiene el cómic en sí con respecto a la relación entre Kara y Ruthie y esta posición, ¿no? De Kara como guardaespaldas o como protectora de Ruthie en esta misión y todo esto, ¿no? Y claro, en el cómic en sí no tiene el tema de Krypto ahí, por lo tanto no le sirve como... No es que ella esté motivada, no tenga una motivación o un motivo personal para ir a por Krem en sí, ¿no? Sino que al final acompaña a Ruthie en esta misión de venganza. Lo que pasa es que, bueno, pues en los momentos cumbre, en ese sentido, pues digamos que al final aboga por, en este caso, que ella no acabe consumiéndose por la venganza en sí, ¿no? Pero como digo, por la parte de Kara no tiene a Krypto herido finalmente en el cómic en sí, pero en la película sí. En la película sí que Krem le dispara, ¿no? Creo que era un dardo venenoso o algo por el estilo, ¿no? Un paralizador venenoso en sí, que pues le iba a matar, ¿no? Entonces, claro, pues tiene que encontrar la cura y ahí es donde ya tiene el motivo personal para juntarla con la motivación de venganza de
de Ruthie, o el tema de su familia, para embarcarse en este viaje, ¿no? Intergaláctico. Entonces, bueno, por ahí para darle más fuerza o darle un poquito más de chicha, ¿no? Al personaje de Supergirl y que al final sí que haya una razón de peso para este viaje en sí, ¿no? Para ella, concretamente, porque, bueno, en el cómic pues te la presentan la situación, pero como resulta que luego pues meten el girito, ¿no? De que Krypto no estaba herido en sí, pues bueno, ahí al final está ahí la cosa de, joder, pues hay que darse prisa porque Krypto pues hay que salvarle, no sé qué sé cuánto, pero y aquí, como digo, la película también, pero claro, es algo que es real, ¿no? Es algo que sí que, pues dentro de esa empatía con Supergirl, con Kara, pues digamos que eso me parece que es más efectivo, ¿no? O sea, pues aparte, como al final si le tienes cariño, por supuesto, a los perros, si no tienes cariño a los perros, pues no sé si te puedes considerar un ser humano, la verdad. Pero que, claro, como la película en sí, pues trata justamente por el viaje, o sea, por la parte del viaje de Kara de salvar a su perro, de salvar a su perrito, a Krypto. Pues joder, pues al final pues quieres que lo salve, ¿no? Quieres que vamos, que vaya por todo y que consiga la cura y que termine la película bien, ¿no? Que eso se consigue. Pero como digo, es una de las cosas que más me han convencido en cuanto a cambios que ha habido con respecto al cómic. Así que ha habido cosas que no han sido bien tratadas o bien adaptadas, pero hay otras que han sido pues mejores. Ha sido mejor la adaptación que en algunas cosas que el cómic, ¿no? Aunque tampoco han sido muchas, ¿no? Pero eso ha sido también importante, ¿no? Aparte de que la película tampoco es que te vaya... O sea, aparte de que la película tampoco narrativamente se le puede sacar demasiado, pero sí que es verdad que tiene esta serie de cambios, esta serie de decisiones narrativas, ¿no? Que, pues, por supuesto, son importantes para definir al personaje de Kara, ¿no? Está el tema de Krypto, como digo, y luego está lo que es la decisión final, la que es la pelea final y que acaba decidiendo Kara en sí, ¿no? Entonces, claro, a ver, hablamos justamente de ese tema. Pues claro, lo que es la pelea en sí, como ya seguramente sabréis, o bueno, lo sabréis si estáis aquí, que en este caso, pues lo que es el personaje, ¿no? de Kara, pues decide en este caso tomar una decisión que, joder, para ser una persona que supuestamente va a abogar por hacer el bien, por salvar, en principio, salvar el mundo o salvar la galaxia, o salvar básicamente, que ya está de vuelta con esas dotes de Supergirl en ese sentido, pues claro, es verdad que la decisión que toma pues choca un poco, ¿no? Que puede ir acorde a la Supergirl que nos han presentado para este nuevo universo EC, pues yo quiero aceptar la propuesta en sí. Lo que pasa es que a lo mejor tengo que esperar a ver más del personaje en sí, ¿no? Más allá de la película, de esta primera película suya individual, ¿no? Y que vea cómo entra en acción como Supergirl con otros personajes ya conocidos o ya introducidos en el DCU, ¿no? O sea, con Superman y con otros, ¿no? Que eso ya lo veremos en Man of Tomorrow. Entonces, claro, con lo que es el personaje, pues sí que pues choca un poco esa decisión final de que mata a Karen, básicamente. Esa ya la que decide darle el golpe de gracia porque ya está, bueno, es verdad que ya está, tirado en el suelo, está ya derrotado por esa parte, pero en este caso, pues claro, impide que como en el cómic en sí, ¿no? Que Ruthie pues mate a Krem, la convence para que no cumpla ese ciclo de ese camino de venganza y que se olvide de eso. Pero al final es ella la que decide, en este caso cargar con eso. Porque ya como ella, en verdad, ya ha conseguido la cura, ya no tiene... O sea, ya por una parte tampoco necesitaría matar a Krem en sí, solamente para evitar que Krem la siga persiguiendo y todo eso, que por ahí lo puedo medio aceptar. Lo que pasa es que, claro, como durante la película en sí has estado como intentando convencer a Ruthie, como en el cómic en sí, de que no se vengue, de que lo típico, ¿no? De que el camino de la venganza no es bueno y que te puede afectar el resto de tu vida y eso, ¿no? Entonces, digamos que luego darle ese mensaje de que te digo que no lo mates, pero luego lo mato yo, digamos que a lo mejor no sé si es el mensaje más... No sé si es el mensaje más didáctico o que más aprendizaje puede aportar, ¿no? A alguien en sí, ¿no? Entonces, es como que estás aconsejando a alguien no hace algo que al final tú acabas haciendo, ¿no? Entonces, yo eso no... O sea, realmente no lo considero como una lección, no lo considero como un consejo, porque al final tú también tienes que seguir tus propios consejos también, ¿no? No puedes ser hipócrita en ese sentido, ¿no? Entonces, es como que es algo que me ha chocado en sí, ¿no? La decisión en sí. Porque claro, el final del cómic es que las dos perdonan a Krem en ese sentido, o sea, no lo matan ni nada, sino que dejan que
que les lleven a la zona fantasma para su castigo. Y luego, de hecho, Krem se redime en sí, ¿no? O sea que, pues aparte sí que acaba teniendo ese camino, ¿no? Entonces, de redención. Pero claro, en la película pues ya lo matan, ya no hay más Krem, salvo que obviamente ya DC ya se empieza a meter temas de multiverso y estas cosas, que no creo, y más con esta versión de Krem que no da para nada. Entonces, pues claro, como digo, no sé, sobre todo los que habéis leído el cómic en sí, o sea, la miniserie de cómics, ¿no? De Woman of Tomorrow, también como digo, en mi caso, pues claro, son cosas que chocan mucho. Pero como digo, la verdad que en el cómic en sí, pues tiene, o sea, digamos que tiene truco lo que han hecho aquí, por ejemplo, en la peli, porque claro, es la primera vez que, o sea, aparte de lo que vimos en Superman, pues aparte de la escena con Supergirl, en la escena final quiero decir, pero claro, esta es su primera película en sí, ¿no? O sea que, pues aparte sí que parece que están estableciendo a una Supergirl que, pues, que es diferente a, pues, a Superman. O sea, esas cosas sí que se cumplen y eso podría justificar el acto final que dice. Lo que pasa es que es un poco contraproducente con lo que ha estado intentando hacer a lo largo de la película, ¿no? Entonces, como que esa parte sí que adaptaba el cómic, pero luego el final no. Entonces, no sé, como que se ha quedado ahí una zona rara y pues queda un poco como que, bueno, al final te deja la conclusión de que es una cara que al final no tiene ningún tipo de pudor a la hora de matar, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, si quieren establecerlo así, como es una cosa, o sea, una versión diferente, ¿no? Una versión con sus distinciones, ¿no? Con respecto a la cara del cómic, pues bueno, eso sí que es algo que puedo aceptar, pero claro, en el resto de la película muéstrala también así. Digamos que tienes que ser coherente con el desarrollo del personaje y con la actitud y con la forma de pensar que tiene el personaje en sí, ¿no? Obviamente estás contando una historia también de desarrollo, de superación del trauma y estas cosas también, pero claro, digamos que hay matices y hay detalles que digamos que no confluyen o sea, la coherencia de cómo confluyen esas cosas pues no es del todo rígida en sí, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahora pues sí que veremos ya a esa Supergirl del final de la película, o sea, a esa Supergirl que no le tiene miedo a nada, que en este caso va a ser como ese pequeño contraste con Superman, ¿no? De que a lo mejor ella va con más agresividad o que, ¿no? O sea, que al final no tiene ningún tipo de remordimiento, ¿no? Por hacer daño, por no sé. Me imagino que la veremos así, realmente. Es un poco lo que marca el final de la película. Porque si no, sí que hubieran hecho como el cómic, ¿no? Pero bueno, como digo, son cosas que yo les dejo al menos un poquito de margen porque sí que, como digo, tengo que yo ver más al personaje en otros productos de DC, pero como digo, interactuando con Superman y con personajes en sí con los que pues con los que esté peleando y, como digo, compañeros en sí de acción, ¿no? Pero claro, en la película no tiene ningún compañero y Lobo va por su cuenta y Ruthie por la chica pues por una niña y aparte no tiene ningún tipo de habilidad, no tiene ningún tipo de nada, ¿no? O sea, ni fuerza aumentada, ni habilidad, ni nada. Ni anormal, vamos. O sea, tiene la espada y todo eso, pero no se utiliza. Que también ahora que lo pienso es un poco gracioso, ¿no? Porque está Ruthie con el tema de que si doy la espada, que si no sé qué, no sé cuánto, he hecho una pelea por la espada, pero resulta que luego la espada ni se utiliza, ni se blande, ni, bueno, y si se blande, pues vamos, es que no le da ningún tipo de uso, ¿no? La ironía, ¿no? Por lo tanto, pues me deja un poquito como todavía un poquillo a medias esta decisión final. Como digo, un poco a la espera, ¿no? De ver más cosas sobre el personaje, de ver si realmente esa es la actitud y es el tipo de eso, su forma de actuar, ¿no? Como Supergirl en sí, pues bueno, es verdad que, como digo, son cambios notorios, ¿no? Con respecto al personaje en los cómics también, pero bueno, que igualmente, como ya también, bueno, sigo abogando igualmente por versiones también diferentes de los cómics en sí, pues obviamente, pues si vas con ello al 100%, que esa es un poco la cosa, pues ve con ello al 100%, o sea, atrévete un poco en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor con Superman se calma un poco, también puede ser, ¿no? O sea, que tampoco, o sea, que a lo mejor sí que incluso podemos encontrar alguna diferencia con el final de esta película, ¿no? Pero bueno, eso ya, como digo, ya hay que esperar para verlo. Y bueno, pues ya creo que poco más que comentar en cuanto a spoilers. Al final son cosas clave dentro de la película y cosas narrativas que de las que tenía que hablar con detalle en sí para comentar por qué me han gustado, por qué no y demás. Pues creo que ya por eso ya he terminado. Y ahora sí que sí termino ya lo que es esta crítica, sin spoilers y con spoilers. Hacía ya tiempo que no hacía ya un vídeo así, la verdad. Pero bueno, en este caso espero que, por supuesto, os haya molado. Si habéis llegado a este punto del vídeo, pues también reventad la caja de comentarios con vuestras opiniones sobre
las cosas que más os han gustado, las que menos, qué opináis sobre esta versión de Kara, cómo lo ha hecho Emilia Alcock, qué os ha parecido la introducción de Lobo, Jason Momoa, qué os ha parecido Ruthie, si sois fans del cómic, si no, hay un montón de preguntas, cuestiones que ya os dejo ahí la libertad para que contestéis a lo que queráis, o que vosotros ya dejéis vuestra opinión y ya añadís todo lo que queráis. Luego si queréis dejar vuestra nota como hago yo en las críticas, pues también hacedlo. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp, de los últimos contenidos que he estado publicando recientemente en el canal y como ya he hecho antes también os animo a que os hagáis miembros del canal, tenéis justamente el botón de unirse al lado de la suscripción porque yo creo que eso pues también puede ser una idea que puede molar mucho. Aparte de que sería una aportación económica para el canal, pero si lo hacéis os lo agradecería muchísimo. De corazón. Muchas gracias por vuestro apoyo y recordad que según este nuevo universo DC, Superman mira por la bondad y Supergirl por la verdad. Hasta la próxima.